Capítulo 1. Los primeros años de Oliver Twist. Una fría noche de invierno, en una pequeña ciudad de Inglaterra, unos transeúntes hallaron a una joven y bella mujer tirada en la calle. Estaba muy enferma y pronto daría a luz un bebé. Como no tenía dinero, la llevaron al hospicio, una institución regentada por la junta parroquial de la ciudad que daba cobijo a los necesitados. Al día siguiente nació su hijo, y poco después murió ella sin que nadie supiera quién era ni de dónde venía. Al niño lo llamaron Oliver Twist. El día de su 9º cumpleaños, Oliver se encontraba encerrado en la carbonera con otros 2 compañeros. Los 3 habían sido castigados por haber cometido el imperdonable pecado de decir que tenían hambre. Luego Oliver llegó ante el señor Bumble, limpio y peinado. Nadie hubiera dicho que era el mismo muchacho que poco antes estaba cubierto de suciedad. Al poco rato, el celador y el niño abandonaban juntos el miserable lugar. Nada más llegar al nuevo hospicio, Oliver fue llevado ante la junta parroquia. Capítulo 2. En la funeraria. Por la mañana, unas violentas patadas en la puerta de la tienda despertaron a Oliver. «¡Abre de una vez!», gritó una voz detrás de la puerta. «Ya voy, señor», contestó Oliver vistiéndose a toda prisa. «Supongo que eres el mocoso del hospicio», siguió la voz. «¿Cuántos años tienes?» «Tengo 10, señor». Oliver abrió la puerta con manos temblorosas, pero solo vio a un muchacho de la inclusa que estaba sentado en un mojón comiendo una rebanada de pan con mantequilla. «Perdone, ¿es usted el que ha llamado?» «Soy el que ha dado patadas», rectificó el muchacho. «Veo que no sabes con quién estás hablando. Soy el señor Noah Claypole y tú eres mi subordinado». Diciendo esto, propinó a Oliver una patada y entró en la tienda pavoneándose. Y es que Noah era un acogido de la inclusa, pero tenía padre y madre conocidos. Llevaba años aguantando sin replicar los insultos de los muchachos del barrio, y ahora que la fortuna había puesto en su camino a un huérfano sin nombre, pensaba tomarse la revancha. El niño pasó todo el día arrinconado, sin más comida que una rebanada de pan. Al llegar la noche, lo mandaron a subir a su cama. Entonces Oliver rompió a llorar. Cuando se calmó, envolvió lo poco que poseía en un pañuelo y se sentó a esperar el amanecer con los primeros rayos de sol. Escapó calle arriba, pasó por delante del hospicio y vio a uno de sus antiguos compañeros trabajando en el jardín. «Hola, Dick», susurró Oliver. «¿Hay alguien levantado?» «Soy yo», contestó el niño. «No digas que me has visto. Me he escapado porque me odian y me maltratan. ¿Y tú qué pálido estás, amigo?» «He oído decir al médico que me voy a morir, Oliver», dijo el niño con una leve sonrisa. «Estoy muy contento de verte, pero no te entretengas. Vete ya». «Quería decirte adiós, Dick. Deseo que seas feliz. Cuando muera lo seré. Dame un beso», pidió el niño trepando sobre la puerta y echando a Oliver los brazos alrededor del cuello. «Que Dios te bendiga». Capítulo 3. Fagin y compañía. Oliver decidió ir a Londres, aunque la gran ciudad se encontraba a más de 70 millas. Anduvo unas semanas sin comer apenas, al cabo de la cual llegó al pequeño pueblo de Barnet, cubierto de polvo y con los pies ensangrentados. Agotado, se sentó a descansar en un portal, y allí permaneció inmóvil y silencioso. De pronto, se fijó en un muchacho de su misma edad, sucio y desasiado, que no paraba de mirarle desde el otro lado de la calle. El desconocido, con las manos metidas en los bolsillos de su pantalón, cruzó y planteándose delante de Oliver, le dijo: «¿Qué haces aquí, coleguilla? ¿Tienes problemas?» «Tengo hambre y estoy muy cansado», contestó Oliver sin poder contener el llanto. El muchacho compró jamón y pan en una tienducha y Oliver hizo una larga y abundante comida. «Me llamo Jack Dawkins, pero todos me llaman Pilastre. Seguro que vas a Londres, ¿a que sí?» «Eso pretendo», contestó Oliver, «pero no tengo dinero ni sé dónde me podré alojar». Los dos entraron en una habitación de paredes negras y sucias, donde un viejo judío de aspecto repugnante estaba friendo salchichas. Alrededor de la mesa estaban sentados varios muchachos que tendrían más o menos la edad de Pilastra. Todos fumaban en pipa y bebían cerveza. Oliver no salió de aquella habitación durante varios días.
Observaba lo que sucedía a su alrededor con gran extrañeza, y por más que lo intentaba, no lograba comprender cómo se ganaban la vida aquellos chicos. Iban caminando por la calle cuando, de pronto, el pilastre se paró en seco y dijo en voz baja: ¿Veis al viejo que está en el puesto de libros? A por él. Oliver observó, horrorizado, cómo sus compañeros se colocaban detrás del respetable anciano. Luego el pilastre le metía la mano en el bolsillo y le robaba un pañuelo, para desaparecer finalmente en un abrir y cerrar de ojos. Fue entonces cuando Oliver entendió que había estado viviendo con una pandilla de ladrones. En aquel momento llegó un agente y agarró a Oliver por el cuello de la camisa. «No he sido yo, se lo prometo», dijo Oliver juntando las manos en tono suplicante. Oliver se incorporó a duras penas e inmediatamente se vio arrastrado por el policía. De repente, un anciano donde se encontraba Oliver y un juez, de digna aunque pobre apariencia, irrumpió en la sala y avanzó hasta el estrado. «No se lleven al muchacho», gritó. «Yo soy el dueño del puesto de libros donde sucedió el robo. Lo vi todo y juro que él no es el ladrón». El juez miró con cara de desconfianza a todos los que estaban en la sala y dijo con indiferencia: «El muchacho queda absuelto». El señor Brownlow, ayudado por el librero, montó a Oliver en su coche y lo llevó a su casa. Allí, por primera vez, el muchacho fue cuidado con cariño y bondad. Capítulo 4. En la casa del señor Brownlow. Mientras Oliver era llevado a la casa del señor Brownlow, Pilastre y Charles Bates regresaban a casa de Fagin. Enojado, el hombre preguntaba dónde está el muchacho, pero estos no respondían. Este se enoja aún más y los manda a buscarlo, sea como sea. Mientras tanto, en la otra punta de la ciudad, Oliver se reponía al cuidado de una viejita muy dulce, que era la ama de llaves del señor Brownlow. A los 3 días, Oliver, que seguía débil, se pudo levantar, y sus ojos se clavan en una foto. Este exclama lo hermosa que era la mujer que estaba ahí. La viejita y el señor Brownlow lo ven y le pregunta cómo está. Este le responde que ya está bien. Pasan unos días más y el señor Brownlow le ofrece vivir a Oliver con él. Este le dice que sí, y este se siente conmovido, ya que como nunca tuvo donde vivir y ahora tiene, se siente bien. En esto llega un amigo del señor Brownlow y ve al muchacho. Este le juzga sin hablar y le dice solo al señor Brownlow que si probaba al muchacho, para ver si este no era un ladrón o un malandro. Lo mandó a devolver unos libros y le dio unas 5 libras para pagarle al dueño. Yendo, Oliver al lugar se encuentra con Nancy y Sikes. Se lo llevaron de nuevo con Fagin. Capítulo 5. De nuevo entre ladrones. Una media hora después, ya Oliver ante los delincuentes. Uno de ellos, al ver el dinero, se lo quita, y este no puede reclamar nada. Él les pide que los deje ir a devolver el dinero y los libros, pero a este no lo dejan, ya que quieren que piensen que él es un ladrón. Al pasar los días, el señor Brownlow pone una recompensa en el periódico para todo aquel que lo haya visto o sepa dónde está. Un señor va ante él y le dice puras mentiras del muchacho, y el anciano Brownlow, decepcionado, le cree, y anuncia a toda su casa y a sus empleados que ya no quiere saber nada de él y pide que por favor nunca vuelvan a anunciar su nombre. Oliver, que ya había intentado escapar varias veces, pero no consiguiéndolo, se da por vencido. Por otro lado, los ladrones estos planeaban cómo robar un cofre de mucho valor, y quieren involucrar a Oliver para que les ayude con el plan. Capítulo 6. El robo. Cuando a la mañana siguiente Oliver despertó, sorprendido, ya que sus zapatos viejos no estaban y los habían cambiado por unos más brillosos,
Este al momento cayó en cuenta de lo que iba a pasar. Un hombre se le acerca y le da un libro para que lo lea, pero este, al tratarse de robos y malas cosas, lo tiró asustado y se puso a orar. Le pidió a Dios que lo librara de cualquier cosa. Ya cuando los ladrones lo llevaron a la casa que iban a robar, estos le piden que se meta a una puerta muy pequeña que se encontraba ahí, pero donde solo él cabía. Se mete, pero al momento de estar dentro, oye a Sigges gritar que vuelva, pero Oliver, por el susto, deja caer la linterna que llevaba consigo. Retrocede asustado. Al momento se escucha un disparo y se ve mucha niebla. Sigges rápido reacciona, lo tira del cuello y jala de él. Oliver siente un frío mortal y luego ya no escuchó nada más. Capítulo 7. Un extraño personaje. Al día siguiente están reunidos los rateros junto al judío, después de robo frustrado la noche anterior, y sin noticias de algunos de sus compinches. Hablan del golpe fallido y los demás le cuentan que Oliver quedó tendido en una zanja. Van a visitar a sus demás compañeros, Bill y Nancy. Presienten que Oliver ya ha muerto, por lo que cuenta Nancy. Pero ella está completamente borracha, decepcionada, pero a la misma vez está alegre que Oliver ha muerto. Luego, al salir de ahí, hablan Fahim y Monks. Monks está enojado por lo sucedido en el atraco y habla de Oliver, pero lo logran distraer con una mentira. Capítulo 8. En casa de la señora Mail. Lo que se ha contado es evidentemente cierto. Oliver ha sido abandonado en una zanja, pero inexplicablemente al amanecer el chico todavía está vivo, pero desorientado. Quejoso de sí mismo, reúne sus pocas fuerzas que le sobran y con un esfuerzo de más levantóse y se dirige a buscar ayuda. De pronto se da cuenta que tiene una casa enfrente, pero es la misma que intentaron atracar la noche anterior. Débilmente toca la puerta y desmaya. Los habitantes temerosos abren la puerta. Vieron a un niño pidiendo ayuda. Piensan que es el que atracó la noche anterior y le hablan a las demás personas. Rose llama a un doctor y él después de un rato lo evalúa y les dice que solo es un niño. El mozo llama a los policías, pero los policías confirman que evidentemente él no tiene nada que ver. May lo recibe en su casa y le da de vivir. Oliver se recupera gradualmente. Capítulo 9. La enfermedad de Rose. Luego de que Oliver se instalara en la casa de May y se recuperara rápidamente, ellos salen a divertirse como una familia. Pero un día de verano, Rose dice sentirse tan mal que May y Oliver se preocupan mucho por eso. Entonces, Oliver le lleva una carta al doctor Loborns, explicándole lo que sucede. Luego de dejarle la carta, regresa a casa. En el camino se topa con un hombre de capa, y el hombre de capa le dice que es imposible que él siga vivo. Oliver, rápidamente asustado, corre hacia casa. Al llegar a casa, Rose sigue mal de salud. Al cabo de un rato, el doctor la evalúa y le dice que efectivamente ella se recuperará. Ellos felices vuelven a casa. En el camino, Oliver se topa con el hijo de May. Llegan a su casa y él habla con su madre de Rose. Un día cualquiera, Oliver estaba dormido y oye la voz del judío, y el judío le dice a otro hombre que Oliver estaba vivo. Oliver se despierta y sale corriendo en busca de ayuda. Pero los hombres desaparecen rápidamente sin dejar rastro. Por otra parte, Harry habla con Rose y le dice del amor que ellos tuvieron. Rose les dice que eso ya pasó. Entonces Harry vuelve a Londres decepcionado.
pero no sin antes decirle a Oliver que lo mantenga al tanto de lo que sucede. Capítulo número 10. El señor Bumble estaba sentado en el salón del hospicio, donde nació Oliver. Estaba pensando en lo mucho que le cambió la vida desde que se casó con la gobernanta y que había ascendido a superintendente, pero no se había casado por amor, sino por la avaricia. Recordaba perfectamente cuando le pidió que se casaran. Estaban coqueteando en la habitación, cuando una viejita llegó a interrumpir y anunciarle a la gobernanta que la vieja Sally se estaba muriendo y que la mandó a llamar para confesarle un secreto. 2 meses después, el señor Bumble creyó que estaba solo en el hospicio y dijo: mañana harán 2 meses que estamos casados y parece un ciclo. Reconozco que me vendí, pero demasiado barato. ¿Barato? Una voz le gritó al oído al superintendente. Era la señora Bumble. El señor Bumble y la señora Bumble tuvieron una discusión. El señor Bumble, sentado afuera, se encontró con un cliente, un forastero, muy alto y moreno. Se vieron de reojo durante mucho tiempo, hasta que el forastero le habló, pidiéndole una respuesta. Claro, el forastero le dio unos soberanos para la información. Le preguntó sobre la vieja Sally. Cuando el señor Bumble le dijo al forastero que la vieja Sally murió, el forastero quedó sorprendido, pero Bumble, muy astuto, le contó que la gobernanta sabía un secreto, que la vieja Sally le contó. El forastero inmediatamente le preguntó dónde la podía encontrar. El señor Bumble le dio fecha y hora. Al día acordado, los Bumble fueron al punto. Era un lugar lleno de criminales hasta que llegaron a la puerta de una casa. Entraron allí y el forastero estaba ahí. El forastero le preguntó a la señora Bumble sobre el secreto de la vieja Sally. La señora Bumble le pidió 25 monedas de oro a cambio y el forastero se las dio. Y la gobernanta le contó sobre que una niña tuvo a luz a un bebé y que al día siguiente esa niña estaba agonizando en la cama, en la misma cama donde la vieja Sally murió. También le contó sobre una joya que ella misma desempeñó. Se la mostró al forastero y la sortija tenía grabado el nombre de Agnes. Capítulo número 11. Nancy fue a casa de Fagin para recoger un dinero que el judío le debía a Bill. Ahí coincidió con Monks. Monks y Fagin hablaron en privado en la segunda planta de la casa. Nancy se quitó los zapatos y subió de puntillas para poder escuchar la conversación. Unos segundos después, Nancy bajó, muy impactada, impresionada. Monks se marchó y Fagin le entregó el dinero a Nancy. Ya en la calle, Nancy se sentó en un portal, incapaz de seguir caminando, y rompió a llorar. Cuando se sintió mejor, caminó hasta su casa, y ella tenía que tomar una decisión esa misma noche. A la hora en que el ladrón debía tomar su medicina, Nancy le preparó como siempre. Pero Nancy esa noche lo durmió con un somnífero y aprovechó para marcharse. Después de una hora, llegó al barrio rico. Se dirigió a un hotel de ricos y le preguntó por una dama llamada Maylie. La recepcionista le preguntó que por qué preguntaba por una dama. La querían obligar a salirse del hotel. Nancy necesitaba darle un mensaje a la dama, pero no la dejaban entrar. Un señor le ayudó a Nancy y la llevó a la dama. Nancy, al momento en que vio a la dama, se puso a llorar. Le agradeció por haberla recibido. Nancy le contó sobre lo que había escuchado en la conversación de Fagin y Monks, y que las primeras palabras que escuchó de Monks fueron que las únicas pruebas de la identidad del muchacho están en el fondo del río, y la vieja que las recibió de la madre están criando malvas. Parece que Monks
Vio a Oliver por casualidad el día que lo capturaron, la policía. Enseguida se dio cuenta que era el muchacho que él mismo andaba buscando. Le propuso entonces a Fagin que recuperara al chico e hiciera de él un ladrón. A cambio, recibía una sustanciosa recompensa. La dama, sorprendida por la historia, le preguntó a Nancy, ¿y qué interés puede tener un hombre como Monks en un desvalio muchacho? Un espía a las órdenes de Fagin. Se habla de que Nancy se había entrevistado con Rose. Noel Claypole y su amiga Charlotte llegaron a Londres ya que estos jóvenes eran perseguidos por la justicia, ya que habían robado de la caja del señor, ya que los dos fugitivos caminaron por calles recónditas hasta llegar frente a los Tres Patacones. El domingo Nancy estaba en su casa. Cuando dieron las 11 de la noche, se puso su gorrito y su abrigo para salir. También Fagin se dice que estaba en casa de Bill. En aquel momento no movió un dedo por la muchacha. También nos habla de Bill Syke. La agarró con fuerza, la sentó en una silla y allí la mantuvo inmóvil durante un buen rato. Cuando dieron las 12, la muchacha se dio por vencida y con los ojos hinchados y rojos empezó a mecerse hasta quedarse completamente dormida. Fagin empezó a pensar que la podía pasar a Nancy, ya que Nancy se había enamorado de otro hombre. Nancy podría ser una buena adquisición y aunque más consejera lista y experimentada como ella. Capítulo 13. Terribles consecuencias. Después de que había pasado una semana, había llegado el domingo y Nancy consiguió por fin acudir al puente de Londres. A las 12 en punto llegaron Rose, Miley y el señor Brownlow. Entre una pequeña charla, Nancy había sugerido que se alejaran de ahí. Dijo que hablarían más tranquilo abajo al pie de la escalera. Pero ella desconocía que cualquier precaución era inútil en ese momento porque Noah Caploy seguía sus pasos y oía sus palabras, prácticamente como un espía encubierto. Se disculpó por no haber venido, decía que Billy Spike lo retuvo en casa por la fuerza. Pero el señor Brownlow dijo que conocía el contenido de la entrevista que mantuvo el otro día con la señorita. Decía que creía que debía arrancarle a ese monstruo su secreto como sea. De no ser así, había que entregar a Fagin a la policía, ya que él es el único que conoce la verdad. Nancy se negaba rotundamente a esto. Dijo que jamás se volvería contra sus compañeros porque ninguno de ellos la había traicionado. Entonces, el señor Brownlow se repuso diciendo que al menos dónde podía encontrar a Monks. Nancy respondió que en una taberna llamada Los Tres Patacones. Pero ante esto, el señor Brownlow respondió que cómo reconocerían a ese criminal. Nancy le dio una descripción. Entonces ellos siguieron preguntando, consiguiendo detalles de este. Nancy siguió cuestionando, sorprendida de por qué le conocía al señor Brownlow. Este respondía que creía que sí, pero porque lo había visto algunas veces, según él. Entonces, después de una insistente charla, Rose y el señor Brownlow se alejaron y Nancy se marchó a su casa. Cuando los tres estaban ya lejos, Noah se echó a correr para contar a Fagin lo que había descubierto. Ya el plan podía estar bastante arruinado si él llegaba a saber lo que había sucedido. Antes de que amaneciera, Fagin ya estaba al tanto de todo lo ocurrido. Se encontraba en su casa preso de pánico, acurrucado ante la chimenea con el corazón lleno de odio. Llegó entonces Bill Sykes a entregarle un paquete. Este le preguntó qué le pasaba a Fagin, el cual le contó todo lo sucedido, todo lo que había descubierto Noah. Entonces Sykes, fuera de sí, se llegó a la calle y caminó paso rápido hasta su casa sin pararse ni un momento a pesar de lo que iba a hacer. Subió a la prisa las escaleras, entró a la habitación, cerró la puerta con llave y fue hacia a la cama donde estaba Nancy durmiendo. Este le gritó que se despertara y Nancy se despertó, medio dormida, preguntándole qué le pasaba.
Sin decirle una palabra, el ladrón la agarró por el cuello y la arrastró hasta el centro de la habitación. La muchacha le estaba gritando, preguntándole qué había hecho. Entonces dice que anoche la habían espiado. Ahora él lo sabía todo. Nancy suplicó por su vida, pidiendo que lo perdonara, que pensara un poco, que se ahorrara ese crimen, que le juraba que había sido fiel. Entonces el ladrón, solo ante las súplicas de Nancy, agarró una pistola y golpeó con ella a la muchacha una y otra vez hasta que ella cayó al suelo cegada por la sangre que fluía de una profunda brecha en su cabeza. La muchacha consiguió, no obstante, ponerse de rodillas y juntó las manos, poniéndose a rezar. Entonces el ladrón cogió un garrote y la remató de un solo golpe en la cabeza. Después de unos momentos, cuando los rayos de sol iluminaron la habitación donde yacía el cadáver de Nancy, Sykes quemó las ropas que llevaba ya que estaban manchadas de sangre. No quería dejar evidencia. Después salió hacia la calle y tuvo que huir, cuando al cabo de una hora ya estaba afuera de Londres. Caminó durante todo el día por campos, prados y bosques sin hallar un lugar seguro donde esconderse, porque en todas partes se hablaba del horrible crimen que se había cometido. Entonces al anochecer tomó la decisión de volver. Mientras tanto, en una chabola de un miserio barrio a orillas del Támesis, estaban escondidos Toby Crack, Chitlin y un expresidiario llamado Cax. En una conversación, Toby preguntó que se habían cogido a Faggy. Estaba un poco preocupado, ya que posiblemente podían ser los siguientes. Chitlin contestó que sí. Y entre charlas y entre una pequeña explicación, ambos acordaron que esto pintaba para peor. Al caer la noche, los tres hombres seguían sentados, silenciosos a la espera de alguna noticia. Un fuerte golpe en la puerta rompió de pronto aquel denso silencio. Después los pasos de alguien que subía las escaleras y por fin los tres hombres vieron entrar a Bill Sykes. Se quedaron boquiabiertos. No le dio tiempo a reaccionar y antes también echó Charles Beggs, quien al reconocer a Sykes dio un paso atrás. Sykes dijo como en un pequeño grito: «Vamos, Charles, soy yo». Charles se alejó un poco y dijo que le repugnaba, que le daba asco. Y cuando vio a los demás, lanzó un grito: «Miren a este monstruo, miradlo bien. Merece ser quemado a fuego lento por el crimen que ha cometido». Y después de decir esas palabras, prometió entregarlo a la policía, pidiéndole a los demás que lo ayudaran. Llevado por su rabia, Charlie Bates se avanzó contra Sykes y lo derribó, y ambos rodaron por el suelo en una frenética lucha. Pero en ese momento, Charles se dio cuenta que Sykes era más fuerte que él y logró movilizarlo sin demasiado esfuerzo. Pero en un momento de forcejeo, Sykes logró liberarse y Cracky le sugirió que escapara por una de las ventanas. Entonces el asesino soltó su víctima y miró a su alrededor desconcertado. Charles Bates se incorporó y corrió hacia la otra ventana, la abrió y se puso a gritar: «¡El socorro! ¡El asesino está aquí! ¡Suban! ¡Suban rápido!». Entonces Sykes agarró al muchacho y lo arrastró hasta la habitación continua. Y ahí lo dejó encerrado con llave. Luego cogió una larga cuerda, subió al desván y tras levantó un tragaluz, salió al tejado. Desde arriba vio a la multitud encolerizada que gritaba exigiendo su muerte, y como oyó cómo la gente intentaba entrar a la casa, levantó el extremo de una cuerda a la chimenea y en el otro hizo un nudo corredizo para intentar descender hasta la calle. Pero en el mismo instante que se pasaba el lazo por la cabeza para deslizarse, luego hasta las axilas, algo extraño le ocurrió. Levantó la vista al cielo y creyó ver el rostro ensangrentado de su víctima. El pánico se apoderó de él, lanzó un grito de terror y perdió el equilibrio, cayendo al vacío donde quedó colgándose viva. Se había ahorcado. Capítulo 14. La confesión de Edward Lefort. Aquella misma tarde Monks fue llevado a la fuerza a la casa A del señor Brownlow. Ahí fue donde fue interrogado. «¿Cómo es posible que el mejor amigo de mi padre me trate de esa manera?», gritó el canalla enfadado. «Sí, Edward», dijo en tono triste el señor Brownlow. «Tu padre era mi mejor amigo y era además el hermano de la mujer con la que me iba a casar». En ese momento el canalla gritó: «Yo no tengo ningún hermano». «Sabes que sí es cierto, que tú eres el único hijo del infeliz matrimonio que formaron tu padre y tu madre. Cuando tus padres se separaron, tu padre conoció a un oficial de la marina retirado y viudo que vivía en el campo con sus dos hijas. Una de ellas se enamoró de tu padre y él de ella. Al cabo de año y medio estaban prometidos y fue entonces cuando tu padre recibió la herencia de un pariente que vivía en Roma y tuvo que marcharse para allá.
Pero en ese momento la fatalidad hizo que cayera gravemente enfermo. Tu madre y tú acudiste inmediatamente a su lado, y al día siguiente de vuestra llegada, él ya había fallecido sin dejar testamento. Monks, que había estado reteniendo el aliento durante todo este tiempo, suspiró profundamente, manifestando un gran alivio. Antes de marchar al extranjero, siguió el señor Brownlow, tu padre vino a verme y me entregó un retrato de su hermana, la que iba a ser mi esposa. También me habló atropelladamente de la deshonra que mi hijo había provocado a su joven prometida cuando él murió. Monks entonces miró a su alrededor con una sonrisa de triunfo. Cuando tu hermano se cruzó en mi camino y lo rescaté de una vida de crimen y miseria, su parecido con el retrato que él te ha hablado me dejó impresionado. Desgraciadamente lo secuestraron antes de que pudiera contarme su historia. Sospechando que tú podías estar detrás de todo esto, lo busqué por todas partes, pero no lo encontré hasta hace 2 horas. Tienes un hermano, Edward. Tú lo sabes y lo conoces. Había pruebas de ello, pero tú mismo las destruiste. Así que si no quieres que te haga detener por cómplice del asesinato de Nancy, tendrás que contarlo todo ante testigos y devolverle a tu hermano lo que le corresponde. Monks, sin escapatoria, aceptó el trato y 2 días más tarde, Oliver viajaba junto con la señora Maylie, Rose y el doctor Losborn hacia su ciudad natal. Detrás de él seguía el doctor Brownlow, acompañado de Monks. Todos se instalaron en un hotel donde les esperaba el señor Greenway. Pasadas las primeras horas de ajetreo, el señor Brownlow lo reunió todos, incluyendo a Oliver, quien no pudo reprimir un grito de terror a ver entrar a Monks. Era obvio que estaba asustado. El señor Brownlow comentó que Monks era su hermanastro, fruto de la unión entre su padre, su amigo, Will Lefford y Agnes Fleming, que murió en el hospicio de esta ciudad al dar a luz. Luego le dijo que Edward tenía que contar delante de todo el mundo lo que tan cuidadosamente había contado durante todo este año. Monks aceptó y entonces comenzó a contar lo que había sucedido, con una forma más resumida de lo que le había dicho el señor Brownlow, comentando que cuando su padre murió en Roma, su madre encontró en sus papeles 2 documentos. El primero era una carta de amor dirigida a Agnes Fleming y el otro era un testamento. El señor Brownlow cuestionó qué decía, pero como Monks no contestaba, fue el propio señor Brownlow quien lo hizo. Os dejaba a ti y a tu madre una renta de 800 libras. El grueso de su fortuna lo dividía en 2 partes, una para Agnes Fleming y otra para el hijo de ambos, es decir, para Oliver. Entonces Monk gritó: mi madre hizo entonces lo que tenía que hacer. Quemó el testamento y guardó la carta como prueba de la falta de mi padre. Cuando Agnes Fleming le contó la verdad a su padre, este avergonzado huyó con sus hijas. Entonces el señor Brownlow, siguiendo escuchando la historia de Monks, preguntó qué había pasado con el guardapelo y la alianza que le había mencionado. Monks dijo que los había comprado a un matrimonio. Fue entonces cuando el señor Greenway salió de la habitación para volver instante después empujando a la señora Bumble, que tiraba de un cobarde cónyuge. ¿Conocen ustedes a este hombre?, les preguntó el señor Brownlow. La señora Bumble contestó que nunca lo habían visto. Él mantiene que les compró a usted unas alhajas, sentenció Brownlow. La señora Bumble dijo que estaba bien. Sí, ese cobarde ha confesado. Yo no tengo nada más que decir. Sí, le vendimos el guardapelo y la alianza de Agnes Fleming. ¿Y qué? Y nada, el señor Brown repuso. Entonces dijo que se iba a ocupar personalmente de que no vuelvan a tener un puesto de trabajo relacionado con niños. Y después, cuando los bombos hubieron marchado, el señor Brown lo cogió a la hermana Rose y le dijo: ¿conoces a esta señorita? Monks contestó que sí. Agnes Fleming tenía una hermana pequeña que fue recogida por unos olmides labradores, contestó. La niña te llevó una vida miserable hasta que una viuda que vivía en Chester se apiadó de ella y se la llevó a su casa. Está aquí en esta habitación. Es la señorita Monks. Es la señorita Rose, contestó Monks. La señora Maylie abrazó a la desfallecida muchacha gritando: pero no por eso va a dejar de ser mi sobrina. El señor Brown intervino dirigiéndose a Rose. Ahora todo será mucho más fácil. Entonces aquella noche Rose y Oliver hallaron a un padre, una hermana y una madre, y así cada uno se encontró con su destino, inclusive Fagin, quien aquella noche pasaba las últimas horas de su vida en una celda a la espera de que lo ejecutaran al alba.
Rose y Harry se casaron 3 meses después en una pequeña iglesia. La señora Maylie se fue a vivir con ellos y vivió dichosa los últimos años de su vida. El señor Brownlow adoptó a Oliver y ambos se fueron a vivir con la señora Bedwin, a un lugar cercano a donde vivían los May. Monks, tras derrochar su parte de la herencia en América, algo no muy listo, volvió a las andadas y pasó largas temporadas en la cárcel, como era de esperarse, donde finalmente murió víctima de uno de sus habituales ataques. El señor y la señora Bumble, privados de sus cargos, fueron sumiéndose poco a poco en la miseria, y murieron en el mismo hospicio donde una vez había reinado despiadadamente sobre otros. Sí.